Hola, bienvenidos al podcast de cine de Humo Negro, capítulo número 88. Mi nombre es Ángelo Illanas y estoy hoy día junto a Pablo Moya. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Ángelo, ¿todo bien por acá? Súper. Y junto a Simón Arias. ¿Cómo estás, Simón? Bien, bien acá. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Hoy día vamos a hablar de Misery, película estrenada en 1990, dirigida por Rob Reiner y basada en una novela de Stephen King del mismo nombre. Esta película la trajo Pablo esta semana, así que como él trajo esta película, también nos cuenta de qué se trata. Así que cuando quieras, Pablo, le das con la sinopsis. Paul Sheldon es un famoso escritor cuyo trabajo más importante es la saga de Misery, una serie de novelas conocidas por todo el mundo. Después de terminar de escribir su último libro, el autor tiene un grave accidente volcando su auto, del que es rescatado por Annie Wilkes, quien lo atiende en su casa y luego se identifica como su fanática número 1. Lo que Paul Sheldon no sabe es que Annie Wilkes está más loca que una cabra, es una persona tremendamente inestable, lo que le va a hacer pasar por la peor experiencia de su vida. Por ahí va la cosa, ¿verdad? Sí, eso es exactamente. Bacán. A mí me gusta mucho esta película. Siento que es una de las primeras películas que, o al menos en la historia reciente del cine, que aborda el terror psicológico desde una mirada bien íntima. ¿Ustedes la habían visto antes, chiquillo? Sí. Sí. ¿Y qué tal? O sea, a mí siempre me ha gustado mucho esta película. No la veía hace como 7, 8 años. Y hay algunas cosas que como de lenguaje audiovisual que me saltaron un poco, como algunas elecciones de planos o de montaje, como algunos planos que son como sobre explicativos cuando mete, por ejemplo, las pastillas dentro del colchón o cosas así, o un zoom in con unos binoculares que son como weas que como que ahora veía y era como ¿para qué? Como que siento que se sienten un poco como añejas como de lenguaje audiovisual. Pero, o sea, fuera de esos como detallitos que igual son como mañas mías más que cualquier otra cosa, es una película muy... Después de todos estos años, porque esta película es del 90. Sí. Esos son como 30 años que tiene esta película y 31. Sigue siendo más tensa, muy muy tensa y muy 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 entretenida. Es muy 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 tensa. Súper. Sí, la cagó. Ángelo, ¿tú la habías visto? ¿O no? Sí, no, también la había visto, también hace mucho, mucho tiempo, entonces estaba como un poco alejado quizás de los detalles de esta película. Recordaba como a grandes rasgos de qué se trataba y me sorprendió mucho. Una de las cosas que rescató de cuando estamos revisitando películas es cómo envejecen, pero más allá como de sus temáticas, del contexto en el que fue estrenada y el que estamos viendo ahora, es el factor sorpresa que tienen estas películas, incluso sabiendo lo que va a pasar y cómo van a pasar ciertos eventos. Igual estaba súper como tenso, estaba súper inmerso como en la historia, y sorprendido como de cada giro que estaba dando, cómo se iba construyendo la tensión. Eso me llamó mucho la atención. Y me pude fijar como en esos detalles, como mencionaba Simón, como estas decisiones visuales que me llamaron la atención. Igual las sentí un poquito añejas, pero siento que estaban como bien puestas en esta película. Que también me gustó es como salto entre géneros que se da de repente, como entre el terror, un thriller o incluso comedia. Y eso hizo que la disfrutara mucho, que pudiera valorarla mucho más ahora. Y bueno, de que hablar de la actuación de la Kathy Bates, que es uno de los grandes valores de esta película. La cagó. Puta que sí, lo hace bien. Sí. Increíble. Ambos lo hacen muy bien, pero ella destaca muchísimo. Entonces en esta segunda pasada la disfruté mucho más. Encontré valor en muchos elementos y eso hizo que se quedara conmigo la película en esta creo que segunda pasada. Debo haberla visto más veces, pero esta es como la segunda oficial, creo. Ah, dale. Eso es como
como a grandes rasgos. ¿Y tú, Pablo, por qué la escogiste para traerla? No sé, te estabas dentro de la lista de películas que mandé para poder tener el podcast. Yo esta película la vi mucho de chico, porque claro, como decía Simón, es una película súper vieja, ya tiene sus buenos años, y es, digamos, un clásico, o al menos se ha vuelto un clásico en esta época. Antes entiendo que era una película más de culto, pero ahora podría llegar a catalogarse la película como un clásico del terror. Me cuelgo de lo que dicen ustedes dos, chiquillos, hablando de los aspectos técnicos de la película, o de ese lenguaje cinematográfico que está bien incorporado. Siento que es este tipo de películas donde todo lo técnico incluso trasciende a la misma historia. O sea, el apartado técnico permite que la historia esté tan bien desarrollada. Porque claro, tenéis la estructura narrativa que, si bien es lineal, tiene por ahí uno u otro flashback en algún punto de la historia, me parece que al principio solamente. Hace que a través de eso se vaya un poco viendo el ahogo que tiene el personaje de James Caan. Esta tortura permanente que tiene por esta calle que está, pero es que horriblemente loca. Es una persona totalmente desequilibrada. En ese sentido también me cuelgo de lo que dice Angelo respecto a las actuaciones. Siento que esta película es de ese tipo de películas donde las actuaciones permiten que la historia se desenvuelva tan bien. O sea, que la historia funcione de tan buena manera. No me imagino a otra actriz y a otro actor interpretando los papeles principales. Lo de Kathy Bates es una cuestión, pero es que increíble. Siento que la fortaleza de la película tienen que ver sobre todo con los monólogos, donde tiene todo el protagonismo, digo, Kathy Bates. Hay como 3 o 4 monólogos dentro de la película donde se nota esta figura de terror que inspira esta mujer que está, pero es que totalmente loca. Para mí, al menos, por ahí va la mayor virtud de la película. Sí, y es interesante la actuación de la Kathy Bates porque como que hay momentos en que efectivamente es como una figura amenazante cuando se empieza como a enojar por cosas y empieza como a ponerse lívida por estupideces, como no sé, pues cuando Paul Sheldon le muestra su manuscrito y ella está como indignada por la cantidad de improperios, de garabatos que usa Claro. que hay en la novela, y es como un criticismo tan como básico para ser de una novela. Bueno, la cosa es que esos momentos, como que la evolución que va teniendo la actuación de la Kathy Bates, como que hacen como, chucha, esta buena, como que es como que se enoja y se pone brigia, pero más allá de eso es como el cambio de actitud que la hace ver tan errática, y de ahí viene como el miedo que uno le tiene, como que realmente no tenéis idea cómo chucha va a reaccionar ante cualquier cosa que uno haga o diga, y eso lo encuentro muy... súper impredecible, claro. Sí, es muy interesante. Y también, incluso, también hay un monólogo que es mucho más como tranquilo, más que cuando habla acerca de la lluvia, que dice que la lluvia la deprime y está como hecha pico, así como pálida y como muy deprimida, y hablando como así, y habla de la pistola y eso. Supongo que vamos a entrar en spoilers en breve, pero esa escena también como esos contrastes de energía que tiene el personaje, la Kathy Bates lo hace muy bien y muy fluido. Como que se nota que es como la misma persona, no es como que... No sé, se siente como que es una persona que efectivamente es capaz de estar todo este rango de emociones. Y también cuando está como contenta al principio, o cuando le muestra la chancha, la Misery, y se pega eso. ¡Ay, Dios mío! Sí. Y pasar de eso a estar como muy enojada, o al final cuando está vuelta loca, muy, muy, muy bien. Eso sin desmerecer a James Caan, que también es una actuación un poco más sutil, pero también tiene grandes momentos como de reacciones. Cuando la primera vez que ve a la Annie Wilkes reaccionar, como empezar a enojarse, como que la cara de como, conche tu madre, ¿dónde chucha estoy metido? De James Caan no tiene precio. La escena de la sopa, cuando se le da vuelta la sopa, sí. O sea, esos micro gestos faciales que tiene James Caan son todo para entender que el loco se da cuenta, weón. Weón, ¿qué me va a pasar ahora? ¿Qué me va a pasar acá? Como que el primer cambio que tiene Ali Wilkes ocurre en la media hora de película, entonces después tú estás pensando qué va a pasar en lo que queda de película, y va construyendo hacia arriba porque cada vez se va poniendo peor, y me gusta mucho eso, como que hayan... Yo iba a mencionar la palabra cambios, pero te robo la palabra, Simón, y creo que el contraste es valioso acá, porque va pasando como de un estado anímico a otro, no sabes cuándo va a cambiar, y
Y eso lo hace súper interesante porque las decisiones que va tomando el personaje de James Caan como para poder de alguna forma salir de esta situación o entender al menos en dónde está metido, tú no sabes qué va a pasar con su contraparte. Y realmente te va sorprendiendo porque tú no sabes cómo va a reaccionar, básicamente. Y eso a mí me tenía muy tenso. Y es bien perturbador al mismo tiempo, pero también doloroso, como que sentía empatía con ellos, me daba pena. Pero es una persona que está desequilibrada mentalmente. Entonces, quieres que el protagonista, en este caso James Caan, salga de esta situación. Pero no sé, como que va contrastando como con estos estados anímicos demasiado drásticos. Y eso me gusta mucho en ella, como la complejidad y cómo retratan como esta obsesión que tiene con este escritor. Eso me gusta mucho. Yo sí coincido con lo que dicen y disculpen que hable de nuevo sobre el tema de los monólogos, pero a mí me parece una cuestión que es determinante en todo el alcance, en todos los alcances que tiene la película. Está este monólogo cuando el personaje de Kathy Bates descubre el desenlace de Misery, en la última novela de Paul Sheldon. Y lo que se llega a la pieza pero es que terrible la reacción que tiene cuando le empieza a mover la cama a Paul Sheldon. ¿Qué le hiciste a mi Misery? La weá. Todo eso apoyado por la foto que hace parecer un personaje, pero de lo más macabro que existe en la historia del cine, los planos que se van como cerrando, lo que dice en el texto y obviamente la misma actuación de la Kathy Bates hacen que esa parte, los monólogos dentro de la película tengan un espacio pero fundamental. Sí. Me gusta mucho el hecho de que el antagonismo, claro, porque después está el antagonismo del personaje de la Kathy Bates, esté determinado por la forma que tiene ella de ser. O sea, ella es así y se acabó. ¿Cachai? Es como, te das cuenta desde un principio de la película que la loca está loca y que no va a mutar su forma de ser, no va a transformarse en una persona cuerda. Ella está loca y va a seguir así hasta el fin de la película. Y me parece súper interesante que se desarrolle la locura de una forma tan doméstica. Porque tú sentís que la weá es demasiado hogareña, es como muy de casa todo. Bueno, de partida, el personaje de Kathy Bates, una persona súper solitaria, tiene a su chancha nomás, Misery, ¿verdad? Pero es ella sola y está el resto del mundo como contra. Es como que ella se ha decepcionado, ha sido tan golpeada por la vida que todo lo va a devolver, en este caso, en la figura del protagonista, del personaje James Caan. Bueno, y lo ha devuelto de otras formas también, pues. Y eso es algo de lo que me gustaría detenerme. Cuando el Paul empieza... Ya, ojo, spoilers acá. Cuando el Paul empieza a investigar la casa y encuentra este como álbum de fotos con recortes y empieza a cachar quién es esta persona de verdad. Claro. Ahí yo tengo un problema. No un problema en realidad. Es algo que quizá me hubiera gustado que hubiera sido diferente porque siento que es un poco sobreexplicativo. O quizás no sobreexplicativo, pero es como que explica un poquitito más de lo que siento que debería, porque como que empieza a ver como estos recortes y uno se empieza a dar cuenta como, conchetumare, esta loca es una asesina en serie que mataba a niños en hospitales, claro. Onda, una psicópata brígida. Pero yo encontré que eso fue como mucho, porque había un diálogo, o sea, que siento que como que rompe un poco el misterio de quién es esta persona, porque había un diálogo cerca del principio de la película cuando la Annie Wilkes dice como no, y como que siempre se me olvidan las cosas, me pasó cuando estuve testificando en este juicio en Denver, y es como, espérate, ¿qué? ¿Quién es esta persona? ¿Por qué estaba testificando en un juicio? ¿Qué pasó acá? Y como que antes de que se encuentre el Paul Sheldon el álbum de recortes, como que uno como que igual está como, a mí me producía mucha más ansiedad, digamos, como no saber exactamente quién es esta persona, como por qué estuvo en un juicio. Ese esposo que dijo que aparecen estas fotos con ella, como que está muerto, ¿lo mató ella? ¿Qué onda? Y claro, como que siento que es necesario un poco tener esta información para que pueda avanzar la historia, para que el sheriff pueda como, o uno le encuentre un poco más de sentido a la investigación que hace el sheriff, pero no sé, siento que podría haber sido más sutil, más vaga la información que tenemos acerca de ella, para que se mantenga como este misterio de quién es Annie Wilkes, y si es capaz de hacer esto con Paul Sheldon, qué otras cosas le ha hecho a otra gente, por qué vive tan sola en este lugar
Y también respecto a como lo que habíais comentado acerca de la casa de Annie Wilkes, que toda la película está ambientada en este pueblo muy chiquitito, rodeado de paisajes bellísimos, como que es todo como una pintura de Bob Ross, o como de pintura como de feria artesanal, como de paisajes hermosos con luces y como todo muy vibrante y lleno de vida. Y me gusta como el contraste que tiene como que la Annie Wilkes vive en este lugar tan bello, pero ella es una persona que está tan ensimismada y tan encerrada en este mundo horrible, este mundo interno horrible que tiene. Sí, pero o sea, respecto a eso como respecto como al misterio que siento que se rompe cuando Paul Sheldon abre ese álbum de recortes. Sí, a mí igual me pasó algo similar con eso, como que también me rompió el misterio de alguna forma. Y mencionaste al personaje del sheriff, y quiero destacar al sheriff y a su esposa, que me calmaron en estos momentos de tensión. Siento que dieron una cuota de humor bien agradable. Pero hacia el final de la película, cuando ya se van resolviendo de alguna forma como los misterios, también me causó problemas de la forma en que el sheriff llega como a resolver lo que estaba ocurriendo. Acá quizás estoy contando mucho, no sé, ustedes me detienen. No, yo siempre soy amigo de arruinar todas las películas. Esta película tiene 30 años, ya está bueno, ya. Sí, ¿cierto? Siento que cuando, ya lo voy a decir, si es que no la han visto, vayan a verla, no sé. Pero cuando ve a Anne Wilkes y empieza esta investigación que ahora en estos tiempos parece cliché, como de ir a la biblioteca, buscar el diario, etcétera, fue demasiado rápido como la conexión que hizo. Y eso no sé si yo no lo entendí o fue muy forzado como la manera en que se conectaron esos puntos. Porque claro, después al momento como de ir a la casa y qué sé yo, como que lo encontré natural. Pero siento que me faltó como un puente en que el sheriff pudiera conectar como con esta mujer. ¿Por qué? No sé, como que eso me quedó como dando vuelta y después, claro, se me olvidó porque lo que sigue después es bien intenso. Pero me hizo pensar como en estos puentes que tiene la película como para unir lo que está ocurriendo de repente. Pero eso no la hace bajar, todo lo contrario. Pero tiene estos detallitos que quizás, no sé, ahora nos podemos dar cuenta. A lo mejor en ese tiempo pasaban colado y lo importante era lo que estaba ocurriendo en la casa de ella entre estos dos personajes. Por eso quería mencionar como el personaje del sheriff y su esposa, que en un pueblo chico siempre necesita estos personajes y me agradó verlos también. Sí, es muy cierto que esa relación, como esos momentos de humor como que ayudan mucho a como cortar la tensión y hacer que la historia se vuelva un poco más dinámica, porque quizás sería demasiado, o sea, probablemente sería demasiado agotador ver a Paul Sheldon ser torturado por Annie y nada más, como estar encerrado en la casa sería agotador como espectador también. Eso es básicamente lo que vemos en la película, la mayor parte del metraje, a esta galla loca torturando a un gallo que estuvo en el lugar y el momento equivocado. Pero mira, también siento un poco que la historia de este sheriff queda quizá un poquito fuera de lugar, porque como que va en paralelo con la historia principal. Y la historia principal es tan potente, se roba tanto la película, que de una u otra forma la historia que va cruzada con esta se termina perdiendo un poco. Lo sentí así de esta manera y siempre me pareció así, pero siento que claro, queda un poquito fuera de lugar el tema del sheriff. Respecto a la evolución o al descubrimiento que tiene el personaje de Kathy Bates, de alguna forma siento que el hecho de que se vaya descubriendo todo el pasado te lleva a entender finalmente los comportamientos más agresivos que tiene la Kathy Bates, porque dentro de su agresividad hay distintos rangos, creo yo, que ha demostrado con la famosa escena de los pies, que involucran los pies de Paul Sheldon, que en el libro es una cuestión totalmente contraria, o sea, es de hecho mucho más violento. Pero creo que ahí queda completamente justificado ese comportamiento porque ya vimos cuál es el tenor de la locura que tiene el personaje de Kathy Bates. Creo que está bien incorporado por ese lado. Sí, respecto a la novela, bueno, hay varias diferencias con la novela, quizá no es tan relevante comentarlo ahora, pero la novela es mucho peor. Ah, sí, pues tú la leíste. ¿Ustedes la leyeron, chiquillo, Simón? Yo leí la novela hace muchos años, hay como que tengo algunos recuerdos, como... Claro, como lo que pasa en la novela con las patas, sí, es harto más fuerte.
hay más sangre. y, y también le hace un montón de cosas. Hay como tiempos que son más largos. Onda, cuando se desaparece por primera vez la Kathy Bates, como que en la novela pasa como una semana. Y como que el Paul Sheldon está como encerrado en su pieza cagándose de hambre y meándose en los pantalones. Es horrible, es todo horrible. Es mucho más horrible. Si puede algo ser más horrible que esta película, la novela lo es. Imagínense. Oh, yo no lo he leído, así que me suena interesante. Sí. Y para aportar un dato rosa a lo que te estáis diciendo, Simón, entiendo que, y no recuerdo el nombre del director que estaba designado originalmente para dirigir esta película, pero que al leer el guión que le habían presentado, se retiró porque encontraba que la weá era demasiado violenta, principalmente por el tema de las patas. Y dijo, no, weón, yo no voy a participar de esta weá porque no, no quiero cagarme la carrera, no quiero participar en una película, weón, donde después me digan, oye, loco, ¿qué estáis haciendo, weón? ¿Cómo ponía algo tan violento en la weá? Sí, esa escena es súper gráfica. A mí como que efectivamente muestran lo que pasa con el pie. Lo muestran una vez, que creo que es una buena decisión, porque mostrarlo dos veces era como... Porque se lo hacen los dos pies. Creo que hubiera sido quizá un poco exagerado, pero como que lo poco y nada que se ve es... está muy bien puesto. Y toda esa escena, desde que empieza la Annie hablando, como que yo sabía que tú habías salido antes. Y como, ¿pero qué? Y nosotros pensando que Paul Sheldon habría logrado salirse con la suya, y era mentira. Ella estaba como esperando que hiciera alguna otra weá como para cachar. No, brígido. Es muy buena esa escena. Y el final como desde principio a final es muy tensa. Yo diría que es como la escena que como que contiene todas las emociones de la película, como tanto el Paul Sheldon como tratando diferentes como estrategias como para decirle como no hagamos esto, no hagáis esto por favor, y ella como no, tengo que hacerlo porque te amo. Excelente. Es tan buena esa escena y está tan bien filmada, como que está bien montada, es perfectita, siento. Sí, es un gran microcosmos de lo que es la película. Y antes de que se nos acabe el tiempo, que igual nos queda un rato, pero quería comentar esto, que claro, hemos hablado mucho acerca de lo fascinante que es el personaje de la Kathy Bates, Annie Wilkes, lo que es cierto, es muy fascinante. Pero también quería hablar acerca del personaje de Paul Sheldon, porque fuera de que James Caan actúe como que tenga esta actuación como súper sutil y que sea súper buena en contraste con la interpretación de la Kathy Bates, el personaje de Paul Sheldon también me gusta mucho como protagonista de thriller, porque es un weón bien vivo, como que al toque empieza a cachar que algo anda mal, y como que al toque empieza como a tomar medidas para tratar de solucionar la situación en que está, como que empieza, por ejemplo, a guardar las pastillas, guarda un cuchillo, como que está siempre como haciendo planes y tratando de escapar, y siento que eso es súper útil para este tipo de películas, porque si no fuera un personaje tan activo como lo es, siento que sería mucho más pajero, sería otra película, como si fuera un personaje que no está nunca haciendo nada y que está como dejando que cosas le pasen. Siento que eso es súper valioso y siento que es muy importante para que la película funcione efectivamente. Y también nos entrega un montón de momentos de tensión cuando está como paseándose por la casa y vemos que la Annie Wilkes se está volviendo a la casa y es como, no, tenéis que correr. Y como que tiene todos estos momentos muy tenso y muy entretenido. Yo siento que eso es gracias a que el personaje de Paul Sheldon nunca hay un momento en que como que uno diga como, no, pero ¿por qué hizo eso este weón? ¿Cómo se le ocurre hacer esto? Que siento que pasa mucho en películas de terror o de suspenso, como que uno como que se aleja de la película porque como que dejáis de empatizar con el personaje porque se manda algún cagazo ahueonado. Como que nunca pasa eso en esta película, yo se lo encuentro súper importante. Y claro, considerando lo que decís, es fundamental que el personaje de Paul de James Caan tenga muchas dimensiones que atacar, porque muchas veces también se queda solo en pantalla. Muy pocos personajes en la película, claro, lo hemos hablado. Pero también son muchos los minutos donde el personaje de Paul Sheldon, el personaje de James Caan pasa solo, y claro que tiene que tener distintas capas para poder enfrentar el terror que está viviendo. Yo no recuerdo si es que Kathy Bates tiene algún momento sola en la película. Me parece que no. Más allá de los monólogos que tiene, me refiero sola en pantalla. Sola no, me parece que no. Creo que no. Creo que hay como un momento en que la vemos como viendo tele
y sería, o como Tienes razón. o como yendo a comprar, pero son igual como que la vemos interactuando con otras personas o la vemos como desde la perspectiva de otros personajes, entonces como que siempre la estamos viendo como desde afuera. Sí. Claro. Lo del personaje James Caan, de acuerdo con lo que decís, Simón, yo, bueno, insisto con que yo no me imagino a otro actor interpretando a ese personaje. Lo hablaba con nuestro compañero de podcast, Claudio, antes de empezar esta grabación, de que Jack Nicholson se le había ofrecido el papel. Y bueno, el loco no quiso porque había estado recientemente en The Shining y no quería como pasar a ser ¿cómo se dice? Cuando el actor incurre en demasiados personajes muy parecidos. Como que no sé, te quería estigmatizar con personajes adaptados a partir de novelas de Stephen King. Y entiendo también que hubo una serie de otros actores que también rechazaron el papel porque sentían que el personaje de Annie Wilkes se robaba mucho en la película y finalmente el protagonista, que en verdad se designa como protagonista a Paul Sheldon, queda un poquito relegado ante la figura de Kathy Bates. Creo que en ese sentido James Caan saca súper bien adelante la tarea, tiene todo este abanico de gesticulaciones que lo hacen ser... que lo hace ser un tipo de actuación tan contenida como efectiva. Sí, eso es, Sí. esa es la palabra, contenido. Cuando la Annie Wilkes bota el vino que él le había drogado, o sea, donde le había puesto las pastillas, la cara de derrota de James Caan es durísima. Y es que está como mirando. Se queda pegado como un minuto. Sí. Y la Annie Wilkes como, perdón, olvidemos que esto pasó. Y el weón como, no. Oye, Excelente, pero ¿sabes qué? A propósito de lo que habláis, siento que la Annie Wilkes sabía la weá, así como que lo hizo a Yo propósito. sentía que lo sabía. Ah, sí, no, Sí, yo ¿cierto? pensé que No estaba, sé, que estaba sí, como demasiado en el mundo de cuento de hadas de estoy con Paul Sheldon comiendo a la luz de las velas. Sí, Bueno, creo que no sé si tenemos algo más que decir, porque yo creo que siento que creo que por lo menos yo ya cubrí lo que tenía pensado decir y no me queda más que recomendar encarecidamente esta película si no la has visto y si ya la viste hace tiempo, repítetela porque sigue siendo tan entretenida como la primera vez. Quizá no como la primera vez, pero sigue siendo muy entretenida. Sí, yo también la quiero recomendar si es que no la han visto. Es una experiencia intensa, pero la van a disfrutar mucho. Se van a sorprender si es que no la han visto. Pero está súper, como ejercicio, es muy bueno como revisitarla también. Y empezar a notar todos estos detalles lo encontré súper interesante. Así que si pueden hacerlo, repetirla, también lo recomiendo. Así que la recomiendo en sus dos opciones. Así que véanla si es que puedan. Súper recomendada la película. Siento que es una película que incluso hace escuela para las películas de terror psicológico que vienen después a partir de los 90. Escuela hablando de lo que significa una buena actuación para que una película de terror sea efectiva y no efectista. Es un tipo de terror que quizás no sea tan gráfico, más allá de la violencia que existe en la película, sino que más de diálogo, más a través de siempre lo psicológico, y que pensando en eso, la cuestión se hace súper fluida, súper entretenida de ver. No hay momento en blanco en la película, siempre hay algo por descubrir. Así que se hace súper dinámico el visionado. En ningún momento se van a aburrir, al menos así me pasa a mí. Así que no, recomienda para todos que nos están escuchando. Súper, muy buena lección que trajiste para este capítulo. Sí, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de repetirla. Sí, Pulento. sí. Entonces ya cerrando Misery, pasemos a nuestras recomendaciones. ¿Trajeron algo esta semana para comentarnos, Simón? Yo traje una serie que está en Netflix que se llama Shadow and Bone. Sangre y hueso, sombra y hueso, supongo que le habrán puesto acá. No estoy seguro cómo está en español en Netflix, pero está hace poco. No sé si hace poco, pero como que la renovaron este año. Bueno, o sea, lo renovaron este mes, así que no sé qué tanto, hace tanto rato. No creo que esté hace mucho rato. Bueno, la cosa es que es una película como de fantasía, como media tipo... no se me ocurre ningún referente actual, pero es como típica película o serie basada como en libros de aventura para adolescentes, y que por lo general esas cosas nos salen muy 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 bien,
Y esta yo no diría que sea una gran serie, pero tiene algunas decisiones narrativas que me resultaron interesantes y definitivamente no es lo peor que he visto en toda mi vida. Así que desde ese punto de vista creo que igual la recomiendo. Yo la vi como en un fin de semana porque como de ocioso en eso gasto mi tiempo. En vez de ver películas buenas, veo series no malas. Pero igual, sí, si estáis como aburrido en tu casa con Netflix y no sabéis qué ver, échale una mirada al primer capítulo y creo que podría sorprenderte. A mí me sorprendió. Así que esa es mi recomendación. ¿Cuántos capítulos? Son 10, no, mentira, son 8 capítulos de como 50 minutos cada uno. Y es piola. Piola igual. Sí, es muy piola. Tiene muchas cosas muy chulas, algunos diálogos, algunas actuaciones, algunos como efectos como de corte a como transiciones de escenas que son feísimas, derechamente feas, pero igual tiene su encanto la serie. Y terminado el último capítulo, dije, weón, quiero que salga la segunda temporada para ver cómo continúa esta historia. Así que eso, por ese lado, bueno, creo que es un buen indicio. Sí, es un buen indicio. Pero igual como que no, sí. Después si la encuentran mala no digan como, Simón, que no andes recomendando mierda, porque igual como que tiene cosas que son bien penca, pero igual la pasé bien viéndola, así que esa es mi recomendación. ¿Tú, Pablo, nos recomienda algo esta semana? No traje ni un aporte de mi parte. Pues está bien, nos trajiste Misery, así que está bien, compensa. Sí, yo quiero recomendar, bueno, algo que estoy viendo, quiero comentar más bien porque todavía no la termino. Llegué 3 años tarde a Succession, serie de HBO, y está buena, está muy bien hecha, muy buenos personajes, detestables todos, pero estoy muy enganchado, así que cuando la termine la recomiendo completa quizás, pero ahora estoy muy metido con Succession. Bueno, eso traigo para esta semana. Ya vamos llegando entonces al cierre de nuestro capítulo. Tengo algunas menciones que hacer. Primero quiero mencionar a nuestro podcast Amigos Se Escucha Desde Acá. Son 2 capítulos semanales. Tenemos a Carlos Huerta desde Alemania y Felipe Chandías desde Suecia. Un podcast muy entretenido. Escúchenlo porque lo van a pasar bien. Sus redes Se Escucha Pod. Lo pueden encontrar en las plataformas que también nos encuentran a nosotros. También hacer mención a los podcasts de la familia de Humo Negro, al podcast de música, Sonidos Chilenos también, y Mictam, que es el crossover que tenemos con el equipo de música. Así que después de escuchar este capítulo, vayan a escuchar todo lo que les he mencionado. Y también agradecer a Rock the Food que nos acompaña cada semana y desde el inicio de este podcast. Ya con esto vamos cerrando. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Simón. Gracias por escucharnos y nos escuchamos en un próximo capítulo. Chao, vale, chao. Angelo, igual que esté bien, Simón. Nos vemos. Cuídense mucho. Adiós.